Compartir la palabra que está sonando durante estas semanas en mi mente y en mi corazón. Y quiero hablar, hermanos, acerca de algo indispensable y muy, se puede decir, de mucha vida y de vida, es el Espíritu Santo de Dios. A través de estos meses, cuando salimos a visitar algunos grupos, podemos ver la necesidad de un derramamiento del Espíritu Santo en las vidas de nuestros hermanos. Como también sé que en esta iglesia, y por qué no decirle en todo este país, nos falta el guía y el consolador. Y puedo ver, hermanos, que muchos han contristado al Espíritu de Dios, otros le han apagado y otros no tienen ese bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer si Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Pues necesitamos ese poder. Y si usted, hermano, una vez fue bautizado o el Espíritu Santo se derramó en sus vidas y usted ha dejado de seguir llenándose del Espíritu Santo, el Señor esta noche lo va a hablar a usted, a su corazón, y lo va a invitar para que usted pueda obtener una vez más el gozo de su salvación. Y así el Espíritu Noble lo pueda sustentar a usted. Y los que no tienen también puedan recibir ese derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos, hermanos, para poder conocerlo a Él, para poder tener una experiencia cada día con Él, que no sea algo intelectual o mental nada más de conocer a Dios, sino que sea de una experiencia, de algo palpable que usted pueda vivir cada día en la presencia del Señor. Por eso es que el Consolador en nuestras vidas es algo de vida, es la misma vida del Hijo, porque el Señor es el Espíritu, hermanos. Y Dios está en el Espíritu, y el Espíritu Santo es Dios mismo. Podemos ver en las Escrituras como los apóstoles, hermanos, no tenían el Espíritu Santo dentro de sí cuando andaban con Jesús. Lo tenían al Consolador, Jesucristo, pero no tenían al Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice muy claro: os conviene que yo me vaya, para que yo os envíe al Consolador. Y es por eso que el Señor Jesús, después que resucitó de entre los muertos, Él sopló en ellos y les dio el Espíritu Santo. Ellos tenían el Espíritu Santo después que Jesús resucitó de los muertos, pero todavía no tenían el derramamiento del Espíritu Santo dentro de ellos. Por lo tanto, tenían que esperar, como Jesús les dijo: esperen en Jerusalén y esperen la venida del Espíritu Santo. Y entonces, cuando Él ascendió, a los 10 días, el Señor les bautizó con el Espíritu Santo, y tenemos en el libro de Hechos 2 el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, la señal de las lenguas, la señal de las profecías. Hermanos, necesitamos nosotros cada día llenarnos del Espíritu Santo de Dios para ser guiados por el Espíritu de Dios. Si no nos estamos llenando cada día del poder del Espíritu Santo de Dios,
todo lo que hagamos será solamente nuestro deseo, nuestra emoción, nuestro sentimiento o pensamiento. Y estaremos agradándonos a nosotros mismos, pero no a Dios. Nadie puede agradar a Dios a través de una emoción, sino a través del Espíritu Santo de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, no quiso estar bajo el gobierno del Espíritu de Dios, pero sí quiso beber el agua de la roca, quiso comer el maná y fue atendido por Dios durante 40 años. Pero él no quiso estar bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Que esto no nos suceda a nosotros, hermanos, de que solamente necesitemos el conocimiento o alimentarnos un poco de la palabra o beber algo de la roca del Espíritu y que Dios nos ayude en las cosas. Pero quisiéramos, hermanos, nosotros ser llenos del Espíritu Santo de Dios cada día para estar bajo el control, bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Hay mucho pueblo que sí está comiendo, bebiendo, pero no está bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios, porque no se está llenando cada día del Espíritu Santo de Dios. Nosotros necesitamos la llenura cada día del Espíritu Santo de Dios. Y esa llenura es cuando nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios para poder hacer la voluntad del Padre. Porque el Padre conoce la intención del Espíritu y el Espíritu conoce el corazón del Padre. Por eso es que nosotros tenemos que cada día ser llenados. Pues dice Pablo, no os embraguéis con vino. Sabemos que el vino, hermanos, cuando controla a una persona, lo gobierna, lo lleva por donde él quiere. Antes bien, dice, sé llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que llenarnos cada día para ser gobernados por el Espíritu. Pues no nos suceda como el pueblo de Israel. Quiero leer un verso con ustedes en el libro de Hechos, capítulo 1 y el versículo 14. El Espíritu Santo, hermanos, nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es quien trae los milagros. El Espíritu Santo es quien nos da el valor, nos da el mensaje. El Espíritu Santo es quien decida qué hacer y qué no hacer. El Espíritu Santo envía obreros. El Espíritu Santo, hermano, es quien nos da a conocer al Hijo. Por lo tanto, hermanos, necesitamos ese don tan especial que se derrame en nosotros. Necesitamos ese don, hermanos, y ser llenados de ese poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice la Escritura en el libro de Hechos 1:14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas. Todos estaban en oración. Hay muchos ruegos de parte de la iglesia por muchas cosas. Y hay oraciones de parte de la iglesia por muchas cosas. Pero la pregunta sería, hermanos, ¿usted está orando? ¿Usted está rogando? ¿Usted está suplicando al Dios por ese derramar del Espíritu Santo en sus vidas? Cada día usted lo está pidiendo, porque dice la Escritura que si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, dice, vuestro Padre Celestial dará su Espíritu, dice, a los que lo piden. Por eso es que, hermanos, tenemos que aquí pedir, rogar y hasta a veces llorar. Porque si lo hemos dejado, si se ha apagado el Consolador dentro de nosotros y no estamos cada día estar bajo su gobierno y su control, necesitamos, hermanos, rogar y pedir al Señor que una vez más
nos vuelva a llenar y cuando seamos llenados permanezcamos en esa llenura. Pues el Espíritu de Dios, hermanos, dice, se contrista por cualquier cosa que nosotros podamos hacer en la carne. Pues no quisiéramos andar sin guía. No quisiéramos, hermanos, solamente movernos guiados por una emoción, un sentimiento, un pensamiento, sino por el Espíritu de Dios. Pues vemos que Jesús dice, en los días de su carne, dice, que ofreció ruegos, súplicas, lágrimas a quien le podía librar de la muerte. Que sea nuestra búsqueda, que sea nuestro deseo, nuestro anhelo, ofrecernos a Dios en ese sacrificio vivo y santo y agradable, y rogar y suplicar, y si hay que llorar y pedir, hermanos, el Consolador. Lo necesitamos en estos tiempos, en la hora en que estamos andando, para ser guiados por el Espíritu, porque el poder del Espíritu, hermanos, trae salvación, trae renovación, transformación a las vidas. El poder del Espíritu, hermanos, nos capacita a nosotros para soportarnos los unos a los otros, para poder pasar muchas tribulaciones, circunstancias. El poder del Espíritu nos da la capacidad aún, como dio a los apóstoles, de entregar sus vidas hasta la muerte. Si usted ve el libro de Hechos, va a encontrar las obras del Espíritu de Dios que hizo con estos hombres, cuando fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Todo tenían en común y perseveraban en la oración. Los que tenían posesiones le vendían y repartían con los pobres. Oh, hermanos, esto todavía no hemos logrado, esta vivencia, porque nos falta la llenura, nos falta el poder, porque solamente el Espíritu de Dios puede hacer esta obra dentro de nosotros. Hoy podemos vernos, podemos tener necesidad y todavía somos egoístas, pensamos en nosotros mismos, pero más Dios nos quiere llevar a una unidad del Espíritu, a una comunión con Dios y con nuestros hermanos. Pero esto no será solamente por un sentimiento, por un pensamiento o una emoción, será por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Cuando nosotros nos estemos llenando cada día, entonces Él tomará el gobierno de nuestras vidas y haremos lo que Él quiera que hagamos. Y no solamente en el ámbito espiritual, sino en el ámbito físico y material. El Espíritu de Dios nos tiene que guiar en todo. Pues el Espíritu Santo de Dios es la guía. Pero hubo un pueblo y hubo un hombre que lloró mucho. No lloró tanto por la destrucción de su pueblo, lloró por su Consolador. El profeta Jeremías, un profeta muy sensible, conocido como el profeta llorón. Este hombre de Dios dice que de sus ojos salían lágrimas, fluían lágrimas. ¿Por qué? Porque el Consolador se había apartado, dice, de ellos. Y es por eso que sus hijos, sus hijas eran violadas, sus hijos eran estrellados en las paredes, los niños de pecho morían de sed, las mujeres encintas eran abiertos, y el pueblo se fue a un exilio por causa de su pecado. Y el Consolador ya no estaba allí. A través de estos años, hermanos, de estos años, el Consolador no ha estado con nosotros y no está en muchas vidas todavía. Es cierto que Dios está despertando los espíritus, pero Dios quiere encaminarlo, Dios quiere llenarlo de su presencia, de su Espíritu. Y podemos ver que a través de estos tiempos, nuestros hijos
nuestras hijas han sido llevados, deportados a la carne, y aún estas mujeres han sido abiertas, porque la vida del Cristo en la iglesia aún se ha perdido, y es por eso que no ha habido nada de la vida, y aún los de pecho, el fruto del Espíritu no se ha podido ver, pero Dios viene en estos tiempos despertando, y quiere Él seguir llenándonos, quiere Él seguir, hermanos, llenándonos de su presencia. Este pueblo se fue, y vamos a ver algunos ejemplos de cómo el pueblo de Dios desechó al Espíritu de Dios y no quería gobierno de Dios. Vamos a leer el libro de Amós, capítulo 5 y el verso 25. Amós 5, 25. Dice la palabra del Señor así: me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiu, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Moloch significa vergüenza. Kium es un ídolo abominable y es obstinación. Como ídolo e idolatría es la obstinación. Y es por eso que Israel se pasó 40 años. Pablo habla en 1 Corintios 10 y dice que todos fueron bautizados en la nube y todos fueron bautizados en el mar, que todos comieron del maná espiritual y bebieron del agua de la roca espiritual, pero de ninguno de ellos se agradó Jehová. Que no nos suceda estas cosas, amados. ¿Por qué? Porque este pueblo no llevaba el tabernáculo de Dios en sus corazones. No llevaba la presencia del Espíritu de Dios en sus corazones. Ellos llevaban su vergüenza. Ellos llevaban su necio corazón. Eran obstinados. Y es por eso que este pueblo nunca ofreció durante 40 años en el desierto. Nunca ofreció sacrificios a Dios. Lo hizo naturalmente. Hacían sacrificios, holocaustos, ofrendas. Pero como dijo Jesús, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiación no te agradaron, pero el hacer tu voluntad me agradó. Porque este pueblo nunca, 40 años en el desierto, nunca allí, durante hace 40 años, él hacía la voluntad de Dios. Solamente hacía su propia voluntad. Su corazón estaba siendo guiado por otro espíritu. Siempre estaban queriendo regresar a Egipto, y el espíritu de Egipto estaba en su corazón. Y es por eso que ese espíritu les quería llevar a Egipto. Pero el Señor dice que su vergüenza y su necio corazón los llevó a perecer en un desierto. La vergüenza, hermanos, habla de la desnudez. Y dice Pablo en 2 Corintios 5, mientras este tabernáculo terrenal se va deshaciendo, hay una casa, un edificio que nos va a ir revistiendo. Pero en el verso 2 dice, y nosotros gemimos. Y en el verso 4 dice, y con angustia para ser revestidos de él.
porque este cuerpo de la humillación, de la vergüenza, como dice Filipenses 3:21, hermanos, tiene que ser deshecho, pues hay uno, y ese uno es Cristo, nuestro tabernáculo celestial, que nos va a vestir de justicia, de santidad, de la verdad. Pero tenemos que gemir. Y dice, con angustia. Yo no sé si usted está contento con lo que tiene. Yo no sé si usted, sin tener esa llenura del Espíritu, está feliz así. Y si algún día se ha apartado de Dios y ha apagado el Espíritu, yo no sé si está aquí usted y sigue por igual. Necesitamos, hermanos, al Consolador. Necesitamos al guía, hermanos, porque solamente Él nos podrá introducir a la tierra prometida que fluye leche y miel. Y esa tierra decimos que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como miel, como leche, y nos va a introducir a la misma palabra, al mismo Cristo, al Hijo, a la vida, a la luz. Por eso es que necesitamos cada día ser rellenados o ser llenados del Espíritu, hermanos. Pues preocupémonos y gimamos, roguemos, supliquemos, y que haya quizás angustia en nosotros, porque el Consolador, hermanos, nos tiene que guiar, gobernar y seguir llenándonos cada día de Él. Este pueblo no quiso ser guiado por Dios. Todo lo que hacía solamente era algo natural, sacrificios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Otro ejemplo vamos a ver en el libro de Zacarías, el capítulo 7, hermanos. Más adelante está Zacarías. El capítulo 7 del verso 1 vamos a leer, dice la palabra del Señor así. Aconteció que en el año 4 del rey Darío, a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, llegó palabra de Jehová a Zacarías. En aquel tiempo el pueblo de Betel había enviado a Cerecer con Regén Melec y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a preguntar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como lo hemos venido haciendo desde hace algunos años. Recibí pues esta palabra de Jehová de los ejércitos. Di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes: cuando ayunabais y orabais en el quinto y en el séptimo mes, durante estos 70 años, habéis ayunado para mí. Y cuando comíais y bebíais, ¿no comías y bebías para vosotros mismos? ¿Acaso no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los primeros profetas, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y las ciudades de sus alrededores y el Negev y la Céfela estaban también habitadas? ¿Qué estaban pidiendo estos hombres? El favor de Jehová. Y querían saber si ellos podían ayunar el quinto y el séptimo mes. El quinto mes es el mes de junio, el séptimo mes es el mes de octubre de nuestro calendario. Pues ellos habían hecho un ayuno de luto, porque en el quinto mes el rey de Babilonia, después de haber rodeado la ciudad de Jerusalén por 1 año y medio aproximadamente, destruyó a Jerusalén, y ellos ayunaban recordando la destrucción de Jerusalén, de su templo y de sus muros. Era un ayuno de lamento, y en el séptimo mes solamente ayunaban por la muerte de un líder llamado Gedalías. Eso está en 2 de Reyes 25. Pero también quiero decirles que en el séptimo mes
había 3 fiestas que el pueblo de Dios celebraba. Según el libro de Levíticos 23, hay 5 fiestas, pero solamente estas 3 fiestas se daban en el mes de octubre, que es el 7º mes, porque sabemos que el calendario judío empieza en el mes de Abib, que es abril. Así que en octubre, hermanos, se celebraban los primeros días, la fiesta de las trompetas, la santa convocación, para llamar al arrepentimiento a Israel, para luego ser partícipes de la expiación que se hacía una vez al año, el 10 de octubre. Levítico 16 nos habla de esta fiesta, o nos habla de este sacrificio de expiación por el pecado, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Pero también el día 15 de este mes se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Pero este pueblo hacía todas estas cosas, pero no estaban en el lugar correcto. Ellos estaban en Babilonia, no estaban en Jerusalén, donde Dios había dicho que solamente en Jerusalén tendrían que celebrar las fiestas. Pero este pueblo no estaba en Jerusalén, estaba en Babilonia, estaba deportado. ¿Cómo podía un pueblo ayunar si no tenía la vida del Espíritu? Por eso el profeta Ezequiel, hermanos, en Ezequiel 37 dice que el Espíritu de Dios le mostró a él un valle lleno de huesos secos. ¿Cómo un valle lleno de huesos secos puede ayunar si no tenía carne, ni piel, ni vida? Este pueblo estaba seco en Babilonia. Por eso es que nosotros no podemos hacer nada en la carne. Solamente será para agradarnos a nosotros mismos y no a Dios. Y este valle, dice, estaba lleno de huesos secos. Y el Espíritu de Dios le dijo al profeta: profetiza. Entonces los huesos se juntaron. Empezó a subir la carne y la piel, pero no tenían vida. Y una vez más el Espíritu de Dios le dice: profetiza, y que venga el Espíritu de vida y entre en ellos. Entonces el profeta habló, profetizó, y vino el Espíritu de Dios y entró en ellos. Y entonces fue un gran ejército del Señor. Necesitamos al Espíritu, hermanos. Secos no podemos dar ni una ofrenda al Señor si el Espíritu no nos está moviendo, no nos está guiando. Por eso es que en la iglesia muchos no conocen ni el don que tiene, que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque cuando uno tiene el derramamiento del Espíritu en su vida y se va llenando, es el Espíritu quien da los dones. Es el Espíritu quien mueve los ministerios y los dones. Y vas a saber ahí cuál es tu don, donde Dios te ha puesto en esta iglesia. No te muevas por emoción, no te muevas por tu sentimiento. Muévete, porque cada día te estás llenando del Espíritu, y el Espíritu de Dios te está llevando a moverte en esa vida de Él. Y podemos ver aquí que este pueblo 70 años no ofreció nada a Jehová, y 40 años no ofreció nada a Jehová. Que no seamos semejantes al pueblo de Israel y al pueblo judío, que estando muchos años sentados aquí, no estemos ofreciendo nada a Jehová, sino que podamos ofrecer sacrificio vivo, santo y agradable, que podamos hacerlo en espíritu y en verdad. Llenémonos cada día del Consolador. Necesitamos el poder de Dios para caminar. Necesitamos el poder de Dios para hacer las cosas. Y Pablo dice en Efesios 3:16, dice que Él los conforte, fortalezca con poder
nuestro hombre interior por medio de su Espíritu Santo. Esa palabra fortalecer, fortalecimiento, es que cada día va a ir en aumento y en aumento ese poder del Señor. Y necesitamos el poder, y ese poder es Cristo. Y si Cristo en nosotros, es porque estaremos tocando la realidad que está en el Espíritu. Mucha gente estaba apretando a Jesús cierta vez, pero no sentía el poder del Señor. Pero vino una mujer que tuvo mucha fe y dijo tan solamente sí, tocar el borde de su mano, y lo tocó y salió poder. Podemos estar aquí como esa multitud, apretando a Jesús y no sacar nada de poder, porque necesitas tener fe y confianza plena en el Señor para poder obtener el poder de Dios. Y a esa fe se necesita obediencia para poder caminar y sacar el poder de Dios. Pues de lo contrario, hermanos, todas estas cosas nos van a pasar como el pasado sucedió con un pueblo, por causa de su idolatría y por causa de los muchos pecados que el pueblo de Dios había cometido. Pero Dios sacó a Judá, sacó a Jerusalén de Babilonia y lo llevó ¿a dónde? A Jerusalén, a Sion, y empezaron a edificar el templo para ofrecer sacrificio a Jehová. No podemos ofrecer si estamos deportados en la carne, si vivimos en los pensamientos de la carne. No podemos hacer nada allí. Estamos deportados. Ni por más que ayunemos, hagamos vigilia o cualquier ofrenda, no se hará nada para Dios. Necesitamos estar en el lugar correcto, y ese lugar correcto es Sion, Jerusalén, la nueva vida del creyente en Cristo, la vida en el Espíritu. Es Sion, porque ahí será lugar de alabanza, ciudad de regocijo, porque nuestros ayunos tendrán que ser ayunos de regocijo para Jehová y no más de lutos. Aleluya. Dos naciones fueron llevados cautivos. Uno es Israel y otro es Judá. Y estas dos naciones fue llevado cautivo. Israel fue llevado a Asiria. Este pueblo de Asiria, hermanos, tenía una estrategia de guerra y una costumbre de quebrantar el espíritu de los hombres. Cuando él conquistaba un pueblo como Samaria, que es Israel, sacaba de aquí a los habitantes y los llevaba a otro lugar y ahí los ponía. Y de otro lugar traía otros habitantes, personas, y lo ponía en Israel, en Samaria. Y así no podían regresar a sus tierras. Este espíritu de Asiria todavía está en este mundo. Cuando Israel, que está en la parte norte, cuando vuestra mente es llevado cautivo por este espíritu, lo lleva vuestra mente y pone otros pensamientos, otros habitantes a vivir en tu mente. Y no hay regreso para volverse. Solamente la misericordia de Dios
nos puede sacar de ahí. Por eso Pablo dice, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nosotros no nos estamos ejercitando en el hombre nuevo, llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pues el pensamiento, este espíritu asírico, nos va a llevar cautivos en otros pensamientos, pero que Dios no nos entregue el fruto de esos pensamientos. Y mientras Judá está todavía en la parte sur, y él está siempre en su corazón queriendo regresar a Egipto, porque el corazón es muy engañoso, hermanos. Pero Dios nos dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Y Él nos va a enseñar sus caminos. Judá, hermanos, también fue a Babilonia. Por eso es que el corazón, hermanos, es el centro de la naturaleza del hombre. Es el centro de los pensamientos, de los sentimientos y emociones y de la voluntad del hombre. Cuando nuestra voluntad, hermano, es llevada por este espíritu babilónico, por este espíritu mundano, hermano, es terrible. Entramos en costumbres, como el pueblo ha entrado en estos tiempos en costumbres. Y se ve esto, pero el Señor va a depurar estas cosas en nuestras vidas y en su iglesia. Yo creo eso, hermanos, pero para eso tiene que haber hombres de valor, hombres consagrados y entregados al Señor, que hablen la verdad con amor y que digan las cosas tal como son. Porque el Señor necesita ya que nos pongamos a la línea de esta batalla. No podemos estar mirando las cosas y el costumbrismo dentro de la iglesia y seguir viviendo así. Pues si somos guiados por el Espíritu de Dios, pues somos hijos de Dios. Mas ya no más seremos guiados por la carne. Yo creo eso, hermanos. Pues necesitamos, hermano, al Consolador, la guía del Espíritu Santo. Le vuelvo a repetir esto, porque es de mucha importancia, hermanos, en nosotros. Es la vida de este cuerpo. Si todavía no estamos viviendo lo que Jesús, allá del aposento alto, Él dijo, que sean uno, Padre. Si todavía no estamos en esa unidad del Espíritu, hermanos, es porque todavía estamos dejando al Consolador. Muchos ministros han dejado su Consolador y le han puesto a la espalda a Dios y creen que ellos pueden hacer las cosas. Y aún hemos oído estas cosas antes. Si no es el Espíritu, hermanos, no nos movemos de aquí, dijo Moisés. Es algo serio en estos tiempos. Bueno, personalmente, para mí, hay que llenarse de la presencia, del poder. No podemos vivir una vida religiosa tantos años. Salgamos, porque solamente en Sion, que es el Espíritu de Dios, podremos
ofrecer todo sacrificio, toda ofrenda y todo lo que el Señor ha mandado en su palabra. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén.